Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Buenas tardes o buenas noches. Continuando con el tema de lo que hemos estado compartiendo, los días peligrosos que estamos viviendo, de los cuales todos nosotros fuimos advertidos con anticipación a través de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento y específicamente a través de las palabras de Jesús que quedaron registradas en los evangelios. Todo lo que está en Mateo 24 en cierta medida se ha cumplido, pero la profecía es cíclica y ahí habla del final de los tiempos. Y cada ciclo de cada etapa que se ha vivido en la tierra podría ser considerado a veces que se está viviendo el final de los tiempos. Pero la etapa que estamos viviendo actualmente en el mundo, un mundo que ha avanzado tecnológicamente muchísimo, la ciencia muchísimo, eh, hemos tenido muchos avances en cuanto a la ciencia, a la tecnología, pero el problema mayor que tiene el hombre es el problema humanitario. Desgraciadamente, a medida que la ciencia avanza, la tecnología avanza, la humanidad empieza a retroceder. Retrocede, primeramente ha retrocedido en muchos aspectos, abusando de los animales. Lo vimos en épocas anteriores cuando la tecnología aún no había avanzado, no estaba la revolución industrial y muchos animales eran ocupados para carga, para trabajo duro, pero el hombre y el animal trabajaban a la par. Pero luego vino la revolución industrial y las cosas que hacían a veces los animales fueron reemplazadas por maquinarias, por motores, por vehículos, por tractores mecánicos que ya no se necesita el trabajo tan arduo del animal. Pero desgraciadamente, la industria química, la industria farmacéutica empezó a avanzar y se transformó, sobre todo la farmacéutica, en un gran negocio muy rentoso y muchas cosas se prueban en animales. Eh, Tenemos el caso para las vacunas, para todo eso, que podríamos justificar lo que es por el bienestar de la salud del hombre, pero también toda la industria cosmetológica ha abusado también de los animales. Y por eso digo que en vez de avanzar, el hombre avanza en tecnología, retrocede en humanidad. El cambio climático, que algunos se atreven a negar, lo hemos causado nosotros también. Pero bueno, todo eso es lo que ha estado pasando y en este momento si pudiéramos poner una pantalla a Mateo 24, exactamente lo que está relatado es lo que estamos viviendo. Tenemos una extrema violencia a nivel mundial entre países, entre habitantes de un mismo país, porque hay guerras civiles, porque hay persecución de la peor, de la religiosa. En este momento le tocó al Islam perseguir a los judíos y a los cristianos. En otro tiempo fueron los mismos cristianos. Recordémonos en la época de la Inquisición. También fueron los cristianos y en la época de conquista que conquistaron a los nativos de cada lugar donde iban con una espada y una cruz. Tenemos que reconocer que también el cristianismo tuvo una etapa muy cruel, específicamente en la época de la Inquisición y después con posterioridad, cuando surge el protestantismo, la persecución de la Iglesia Católica hacia el protestantismo y luego el protestantismo en sí, cuando empezaron a descubrir ciertas cosas en la escritura que se levantaron como doctrina y empezaron a dividirse unos a otros, en vez de unificarse, se dividieron y también tuvimos
periodo de las guerras de la fe entre cristianos, en que esa guerra fue con balas, esa guerra fue con espada, esa guerra fue a muerte. Por lo tanto, el hombre, en vez de avanzar, todo lo contrario, ha ido retrocediendo. Y el bullicio que tiene la sociedad actual cada vez nos permite menos, porque tenemos cada vez más distracciones para la mente, para las emociones, que nos permite menos el poder estar en quietud, estar en reposo, estar en meditación delante de la palabra del Señor, con la palabra del Señor delante de Él. Para poder sobrevivir en este tiempo, como ha sido en todas las épocas, sobrevivir, no estoy hablando de la sobrevivencia física, sino de que nuestra fe, nuestra alma, nuestro ser interior, que es el prevaleciente para que pueda realmente prosperar, pueda avanzar en el conocer al Creador, pueda avanzar en su comunión con Él, necesita aquietarse, necesita recogerse en sí mismo, buscar la comunión con el Padre y con su palabra. Y para eso necesitamos, en este tiempo de todo lo instantáneo y todo lo rápido y todo lo apurado, parar. Siempre me viene a mi cabeza, a mi corazón, la palabra que está en Isaías: en quietud y en reposo seréis salvos. Es la forma en que podemos ser salvos. Y tenemos que aprender otro lenguaje. Y este lenguaje es el lenguaje del corazón, que es la oración. Un creyente que no tiene comunión con el Padre, un creyente que no ora, un creyente que no tiene tiempo de diálogo, digo diálogo, no monólogo, diálogo con el Creador, no puede subsistir. La oración es el aliento, es la respiración de los creyentes. Y no solamente la oración con respecto a que lo que se acostumbra, que es un monólogo, donde se tiene un tiempo de gratitud, un tiempo de alabanza y otro tiempo de petición. La oración principalmente es la apertura del alma a la luz del Espíritu delante del Señor, donde nosotros deberíamos hacer cada noche antes de dormir, realmente sentarnos quietamente y decir: Señor, aquí estoy, que tu Espíritu que me habita, que me mora, que es testigo de cada pensamiento, de cada emoción y de cada acción mía, me hable y me diga en qué yo no estuve alineado contigo. Y en esa quietud el Señor nos va a empezar a mostrar las veces que pensamos de más, que hablamos de más, que hicimos o que dejamos de hacer. ¿Para qué? Para que al reconocer delante de Él eso que nos ha ido separando de Él, volvamos a estar en el camino y empecemos a caminar hacia Él, pidiendo la fuerza a la vida interior que tenemos por su Espíritu para avanzar. Hay creyentes que les cuesta mucho doblegar la reacción de carácter. Cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, es diferente a otro. Y especialmente cuando convivimos, nos formamos familia y nos unimos en pareja, cuando la causa que nos une es el amor, el enamoramiento, todos lo vemos precioso, pero en la convivencia comienzan a haber roces y problemas, y es allí donde debemos aprender de parte del Señor las enseñanzas que están en sus evangelios con respecto a cómo convivir en paz. Primeramente con la esposa, el esposo,
y luego con los hijos, porque los hijos están bajo la tutela de los padres, pero no bajo una tiranía, ni un reinado, ni una indiferencia de los padres. Los padres estamos para guiar, para conducir, pero por sobre todas las cosas, para acoger y para amar. Cuando nosotros oramos, cada vez que oramos, estamos recibiendo aliento de lo alto que nos va a ir ayudando a ir subiendo en esta escalera para llegar a ser uno con el Señor. Porque en la palabra y en cuanto a Él somos uno, pero en cuanto a la experiencia de vivir siendo uno con Él, es un proceso diario. Cuando estamos sin máscaras delante del Señor y el Señor nos muestra aquellas cosas tan sutiles a veces que hay en nosotros, porque a medida que vamos avanzando en la comunión con Él, cada vez lo que Él nos va a mostrar que hay que corregir son cosas muy sutiles que se pueden esconder para el resto de los humanos, pero que delante de los ojos del Eterno no podemos. Yo puedo saludar a otro y poner una sonrisa, pero por dentro sentir alguna adversión a esa persona o tener un pensamiento no agradable de esa persona, y eso no lo ve nadie de los que está conmigo, pero quien lo ve es el Creador. Cuando comenzamos a experimentar ciertos desagrados con otros, una cosa es la disensión, lo cual está bien. El disentir en cuanto a la forma de pensar, a la forma de ser, de cómo hace uno o hace otro las cosas y cómo uno las hace. Y como uno ve la escritura y cómo la interpreta a otro, podemos disentir, pero ya el tener un pensamiento o un sentimiento adverso hacia cualquier otro ser, eso no corresponde a la vida del Señor, sino que es nuestra carne. Y es allí, es algo que ni tú ni yo, por nosotros mismos, podemos cambiar. Necesitamos echar mano a la vida que se nos ha dado por el Espíritu Santo para poder nosotros cambiar. Cuando oramos, la oración del creyente es considerada un olor fragante, un incienso fragante que sube a la presencia del Señor. Vemos nosotros a través de todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés los sacrificios de los animales. Pero también podemos ver más adelante que los profetas, tal como el profeta Isaías, nos decía que de parte de Dios, que Dios estaba cansado, que no necesitaba el derramamiento de sangre, ni la grasa de los animales, ni me tienen cansado tu luna nueva, me tienen cansado todo esto. ¿Por qué? Porque era un ritual sin sustancia. El sacrificio del animal para acercarnos al Señor era prácticamente un símbolo en que estaba diciendo que tu parte animal, tu parte de instinto, lo pusieras en el altar para que sea consumido, para que solamente quede ese hombre, esa mujer espiritual. Pues somos en parte instinto, pero a medida que vamos creciendo en el Señor, el instinto deja de controlarnos y empezamos a ser controlados primeramente por las emociones y luego debería ser totalmente un control desde el espíritu. El que nos rige debería ser el espíritu. Nosotros somos esa ofrenda, nosotros somos ese olor fragante, nosotros somos los que tenemos que estar delante y expuestos en el altar para que sea consumida nuestra grasa, para que sea consumido todo aquello que no se puede comer. ¿Por qué? Es un sentido figurado. Todas nuestras malas cualidades,
todos nuestros malos pensamientos, todo lo que somos en forma natural, porque lo único que le agrada al Padre es el Hijo. Y Él nos ha dado a beber del Espíritu del Hijo que ha venido a hacer morada en nosotros para que echemos mano a esa vida, para que vaya transformando la nuestra y nosotros podamos ser uno con Él. La oración es una conexión del infinito con nosotros, los finitos, del eterno con nosotros, los perecederos. Nosotros vamos a ir siendo cambiados y transformados en la medida que tenemos esa comunión diaria, estrecha, íntima con Él. La oración no es un grito solamente de emergencia. Claro que lo es, y lo podemos ver en los salmos, sobre todo en el Salmo 102, que es un grito agónico del salmista a Dios para que le auxilie, para que le socorra. Y nosotros también en estados y en situaciones de emergencia podemos recurrir y clamar al Señor ese grito de auxilio. Pero ese grito de auxilio puede venir en cualquier minuto, pero lo importante es que diariamente nosotros tengamos esa comunión con el Señor, estemos respirando de su vida para que su vida se vaya incorporando en nosotros. Tenemos que tener esa comunión con el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo esa comunión diaria, esa en que nos quedamos quietos, en que meditamos en la palabra que Él nos ha dado, en que el Espíritu nos empieza a descubrir esa palabra delante de nuestros ojos, nos empieza a mostrar cómo nosotros actuamos, cómo debemos ser, cómo podemos ser transformados. Eso es lo que nos va a ir transformando de día en día a la imagen del Creador. Y es el olor fragante que sube delante del Señor. Y cuando nos reunimos como pueblo, como casa, como congregación, si todos tuviéramos esa experiencia de vida diaria de comunión con el Señor, nuestras reuniones no sería un tipo de conferencia donde tú te vas a sentar y a sentir lo que el que está delante está enseñando, sino que tú seas parte activa de esa comunión. Pablo decía en la epístola, ¿qué hay cuando os reunís? Alguno tiene salvo, otro alabanza, otro enseñanza, otro profecía. Hágase todo en orden para edificación. Pero nosotros, nuestro tipo de reuniones, no permiten eso. Hay un programa que se ha elaborado con una persona que va a coordinar, otro que va a dirigir la alabanza, otro que va a compartir la palabra, y el resto está sentado en la banca como espectador. Y no debería ser así, porque nosotros, cada uno de nosotros es una parte del cuerpo de Cristo, es una célula viva de ese cuerpo que tiene que estar siendo nutrida personalmente para que cuando nos reunimos en comunión, no en conferencia, en comunión, compartamos nuestras vivencias, nuestras experiencias de la palabra. Tú puedes compartir lo que entiendes de un versículo, pero edificaciones cuando tú dices, esto me dijo el Señor, yo tenía este problema, no sabía cómo enfrentarlo, vi la palabra del Señor, pedí su dirección y Él me dirigió y hice esto y esto otro y esto otro, y mira, gracias al Señor estoy saliendo adelante y lo comparto contigo porque sé que a ti te va a ayudar y tu experiencia en la vida del Señor a mí me va a ayudar. Eso es partir realmente el pan. Nuestra oración personal tiene que ser en gran parte hablada, pero tiene que ser con intención, sintiendo lo que yo estoy diciendo, y muchas veces puede ser en silencio con el pensamiento. Esa es la oración constante. Cuando estamos delante del Señor,
constantemente pensando qué me dice el Señor, cómo enfrento esto, cómo hago aquello. Estoy en una situación, pongamos un ejemplo, están despidiendo personal en mi empresa donde yo trabajo. ¿Cuál va a ser mi reacción? Si me despiden a mí, si despiden a un compañero, me va a doler más. Por supuesto, generalmente nos va a doler más si nos despiden a nosotros, pero debería dolerme y condolerme con aquel, si no me toca a mí y le toca a un compañero, condolerme con el compañero y comprometerme delante del Señor a interceder que Dios le dé la guianza para encontrar ese sustento para su familia. Es un ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos combatir con nuestra alma que a veces simplemente se estanca, se pone indiferente, no quiere orar, no quiere leer la escritura? Díganme cuántas veces les ha ocurrido, porque a todos nos pasa. Pasamos por un periodo a veces en que orar se me hace pesado, leer las escrituras se me hace pesado. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hacía el salmista. Decirle a mi alma, alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vuélvete a Él con todo tu corazón, que Él hará. Es lo que tenemos que hacer. Continuaremos en un próximo video hablando de esto. Y esto, queridos hermanos, que parece tan simple, es fundamental, sobre todo en esta etapa de la vida que estamos viviendo, que aparentemente por todo lo que estamos viendo y siendo testigos, pareciera ser realmente el capítulo 24 de Mateo cumpliéndose paso a paso. Estamos advertidos por el Señor, Él nos dio las herramientas, nos puso la vida del Espíritu en nosotros para poder salir adelante en medio de toda esta oscuridad y caos que gobierna el mundo entero. Si te gustó, dale like, compártelo, coméntalo y ten un muy buen día.